Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación de esta institución. En esta ocasión vamos a conversar sobre procesos de mediación, testimonio de la Casa de Justicia de Desamparados, con la licenciada Laura Carvajal Pérez. Laura Carvajal Pérez es abogada, mediadora certificada por la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, DINARAC, voluntaria de la Casa de Justicia de Desamparados. Bienvenida, licenciada, ¿cómo le va? Un gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias por el espacio, muy buenos días. Para iniciar desde lo básico, ¿qué son y cómo funcionan las Casas de Justicia? Bueno, las Casas de Justicia, para hacer una colocación interinstitucional, vamos a ver, tenemos el Ministerio de Justicia y Paz, que lo relacionamos mucho con el tema de las cárceles, ¿verdad? Pero también el ministerio tiene un bracito extra, le llamamos así, que se llama el Viceministerio de Paz. Ese Viceministerio de Paz se encarga precisamente de sembrar esa cultura de paz a través de muchísimos programas y de prevención contra la violencia, y bueno, tienen una infinidad de programas. Dentro de ese Viceministerio de Paz está la DINARAC, que es la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, que está a cargo de los programas de las Casas de Justicia. Las Casas de Justicia, bueno, están a lo largo y ancho del país, ubicadas específicamente en lugares principalmente donde haya cierta vulnerabilidad, ¿verdad?, en la población. Lo que buscan es, por un lado, nacieron así, con el objetivo de poder acercar la justicia a la población sin tener que acceder a los tribunales y pues como consecuencia de eso bajar la saturación de los procesos, pero también buscan implementar programas para prevenir precisamente la violencia, acercar a las personas por medio del diálogo para resolver sus diferentes situaciones, pero también, y muy dependiendo de la ubicación de la Casa de Justicia, porque algunas están adscritas al al Viceministerio de Paz, otras no. Cuando, por ejemplo, trabajan en lo que son los centros cívicos, entonces trabajan con muchísimas actividades hacia la comunidad y diferentes actividades durante el año. ¿Qué sucede con las Casas de Justicia? Bueno, aparte de estos programas de trabajar con la comunidad, tienen los procesos de mediación, que son de los procesos, pues, uno de los fuertes de las Casas de Justicia. Habrán unas que solo trabajen esto y otras que trabajen un montón de actividades y programas más, inclusive hasta de certificación. Como voluntaria de las Casas de Justicia de Desamparados, cuéntenos en detalle la experiencia del proceso de abordaje y de mediación que ahí realizan. Bueno, en el caso de Desamparados, como es una Casa de Justicia que está ubicada dentro de un centro cívico, que eso es pues un centro que trabaja directamente con la Municipalidad de Desamparados, entonces es un grupo interdisciplinario. Por ejemplo, está el PANI, por ejemplo, dan cursos, qué sé yo, en convenio con Lina, varias cositas así. Entonces las Casas de Justicia están apoyando diferentes actividades que están dirigidas a ese foco de comunidad, pero también abierto al público. Entonces, por ejemplo, una línea de trabajo son los procesos de mediación, que ahí es donde ocurre la magia la mayor parte del tiempo, porque los procesos de mediación son una forma de acercar a las personas al diálogo, porque tienen una situación, una diferencia, puede ser vecinal, puede ser algo familiar, de repente tengo un producto que necesito que me hagan valer la garantía y no está funcionando. Entonces los procesos de mediación posibilitan que las personas interesadas se sienten en una mesa de diálogo y entonces de ellas mismas puedan salir las posibilidades de las soluciones, a qué arreglo se puede llegar, a qué acuerdo se puede llegar. Entonces es un proceso muy bonito y muy diferente de un proceso judicial. ¿Por qué? Porque primero se hace una entrevista que tiene que ser presencial, donde nosotros valoramos varios aspectos, como por ejemplo la voluntariedad, que es uno de los elementos principales en cualquier proceso de mediación. Nadie puede llegar ahí pues obligado o que haya sido de alguna manera intimidado.
no puede existir violencia de ningún tipo, ni psicológica, ni patrimonial, ¿verdad? Ninguno de ese tipo. ¿Por qué? Porque además tenemos que asegurarnos que haya un equilibrio en la posición de las personas, ¿verdad? Porque si alguien está ejerciendo violencia contra otro, pues probablemente su voluntad también vaya a verse afectada. ¿Qué pasa después de una entrevista de estas? Bueno, ya se les dice a las personas lo que se necesita para si están de acuerdo con seguir con el proceso y que hayamos valorado estos elementos, y viene la parte ya de la sesión posteriormente de mediación. Las mediaciones se hacen generalmente en mesas redondas, ¿verdad? Y eso tiene una razón de ser, ¿verdad? El círculo que no termina, la forma del círculo que no termina, donde está presente un neutral, un mediador, que es una persona totalmente imparcial, que no está ahí para juzgar a nadie, para decirle a nadie lo que tiene que hacer, sino más bien facilitar el diálogo entre las personas. Se convierte en un puente. Entonces es un proceso muy amigable, muy tranquilo, donde las personas pueden sentirse seguras, confiadas, y eso que hace que inclusive se dé esta consecuencia o este efecto restaurativo, donde puede ser que la comunicación con mi vecino, con mi expareja o la situación que sea esté totalmente rota, y ahí comenzamos otra vez los cimientos de esa comunicación. Licenciada, ¿qué desafíos ha encontrado durante su experiencia como voluntaria en Casa de Justicia? Bueno, hay algunos que son más, por lo menos dentro de lo que he podido observar, ¿verdad? Que es un tema más, tal vez que viene desde la administración y desde lo que pueden hacer, ¿verdad? Por ejemplo, las casas de justicia en general cuentan con un coordinador y con una secretaria, pero puede ser que esa secretaria no esté ni siquiera a tiempo completo, ¿verdad? Sino que sea compartida con el centro cívico o, bueno, en el caso de Desamparados no fue hace mucho que tiene secretaria. Eso es el personal de planta. De ahí en adelante todas las personas que estamos ahí somos voluntarios, es decir, hace falta mucho recurso humano. Hace falta también el recurso material. ¿Por qué? Porque si vamos a dar una sensibilización en una escuela, en un colegio, o hay un programa que solicitan inclusive otras instituciones, a la DINARAC directamente, que tienen que ver con clima organizacional o que tienen que ver con facilitar círculos de diálogo por diferentes situaciones que hayan, necesitamos materiales. Y generalmente pues eso sale de ¿dónde? De la coordinadora, que ella siempre pues también pone los materiales, y de nosotros los voluntarios, que si se necesita transporte, que esas cositas pues son como los principales desafíos, y definitivamente el hecho de que necesitamos que esto sea más visibilizado, que sea una política más del país para que esté muchísimo más presente y tenga mucho más impacto. Nos conversabas hace unos minutos acerca del proceso de mediación que se lleva a cabo en la Casa de Justicia, pero me gustaría que nos hablaras de qué ha significado para usted ser voluntaria, ya la parte más pues emotiva, la parte más personal. Bueno, ha sido un proceso de transformación porque primero me ha permitido estar en contacto con diferentes, por decirlo así, tipos de población, ¿verdad? Como he estado trabajando con población vulnerable, también he tenido la oportunidad de estar con población pues que está en otra condición socioeconómica totalmente, pero que también tiene otros desafíos. Entonces eso me ha permitido entender muchísimas más cosas que antes no, como persona. A nivel profesional, pues sí me ha cambiado la visión del derecho, porque acá se aplica, pero de una forma muy distinta, de una forma muy flexible, muy abierta. El abanico de oportunidades de trabajo que hay en una casa de justicia es enorme. Entonces, sí ha cambiado mucho mi perspectiva con respecto al ejercicio del derecho. Definitivamente el proceso hace que uno se vuelva más conciliador, que busque más el diálogo, que busque más comprender, se hace más empático. ¿Qué se requiere para realizar este tipo de voluntariado? Lo sabremos luego del corte comercial.
Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando con la licenciada Laura Carvajal Pérez, voluntaria de la Casa de Justicia en Desamparados. Preguntábamos antes del corte comercial, ¿cuáles son esos requisitos por si algunas de las personas que nos están viendo o escuchando están interesadas en formar parte de este voluntariado? Bueno, en primer lugar, precisamente la voluntad, querer ir a acercarse a un lugar de estos. Lo primero es acercarse a la Casa de Justicia, pues que les resulte más cómoda, ¿verdad? Más cercana. Y conversar con el coordinador o la coordinadora de esa Casa de Justicia, porque además pues cada una se maneja de una forma un poquito diferente. Después de ahí, bueno, no es requisito ser abogado, ¿verdad? Por ejemplo, en Desamparados hay diferentes compañeros que son algunos psicólogos, otros son ya pensionados, pero educadores o inclusive contadores. Hay otros compañeros que sí también son abogados, pero no es un requisito. Básicamente lo que se necesita es voluntad y compromiso para ser voluntario, porque en el caso de Desamparados, que tiene tantísimo abanico de actividades, pues se puede participar en muchas. Para ser mediador, pues eso sí requiere otra formación, ¿verdad? Y ya pues sí las personas tienen que buscarlo un poquito más. DINARAC sí certifica, pero lo hace esporádicamente y pues de ahí en adelante son los cursos que hay afuera, y ya los requisitos específicos pues los pueden encontrar en la página o inclusive acercándose con el coordinador de cada Casa de Justicia. De acuerdo. ¿Por qué son tan importantes estos programas? Y si pueden mencionarnos, además de Desamparados, ¿dónde más hay casas de justicia en nuestro país? Ok, bueno, hay, no me las sé todas, pero hay en Atillo, hay en Cartago, hay 2 casas de justicia que trabajan en convenio con universidades, pero hasta donde sé estas, bueno, yo fui voluntaria en la Universidad Latina, pero estas solo se abocan a los procesos de mediación y realmente ahí yo creo que no funciona el tema del voluntariado. La otra es la Universidad de Costa Rica, pero me parece que eso no aplica. Hay algunas que no están adscritas directamente, entonces funcionan diferente. Pero también hay en Santa Cruz, hay en Liberia, hay en San Carlos, por ahí se me escapan otras, pero bueno, en la página están todas. ¿Y por qué son tan importantes? Bueno, porque estos programas en realidad vienen a hilar y trabajar situaciones de fondo. Es decir, si queremos una sociedad menos violenta, con menos situaciones de violencia, tenemos que trabajar desde la niñez hasta la etapa adulta. Y no es solamente, por supuesto, lo que tiene que ver con educación, ¿verdad? Pero sí es una cultura en general, que es fomentar el diálogo, que es entender las realidades que hay en cada lugar, porque es diferente la realidad que hay en Atillo, de Desamparados o de Santa Cruz. Son realidades diferentes, son retos diferentes. Estos programas que hacen trabajar directamente ahí, están en contacto ahí. Por eso es que tal vez venimos diciendo, esto tiene que convertirse definitivamente en un norte para el país. ¿Por qué? Porque de ahí se pueden extraer muchísimos insumos. Es decir, las personas estamos en la cancha, los coordinadores saben lo que está pasando ahí. Entonces son programas que deberían ampliarse, deberían darles muchísimo más importancia y explotar toda la información más bien que hay ahí. ¿Cuál es el público meta de las casas de justicia? ¿Quiénes, por decirlo así, aplicarían o entrarían en estos perfiles que nos vas a comentar? Ok, las casas de justicia están abiertas a todo público, es decir, si es para un proceso de sensibilización o es para un taller en un tema específico, es un círculo de diálogo. Por mencionar algo, podría ser desde una institución pública, podría ser un colegio, una escuela privada, público, es decir, cualquiera en realidad que quiera, simplemente tiene que hacer el contacto y solicitarlo. En general, los procesos también de mediación son abiertos al público, donde tal vez sí hay un poquito de más reserva en lo que son los acuerdos sobre disolución de vínculo, que es muy importante mencionar que lo que se hacen son acuerdos. ¿Por qué? Porque las personas se sientan para hablar de su situación, que por ley sí en estos acuerdos tienen que ir varios temas específicos porque tiene que ser un acuerdo homologado por un juez posteriormente, pero que al fin y al cabo es un acuerdo. Entonces, estos sí están dirigidos específicamente para la población más vulnerable que no pueda costear los honorarios de un abogado.
pero de ahí en adelante todo lo demás es abierto para el público en general. Entonces hasta eso, ¿verdad? Es un servicio gratuito porque realmente no hay que pagar nada, es simplemente acercarse y pues utilizar los servicios. Mencionabas algo interesante y es el tema de las charlas educativas. Esas se brindan en escuelas, o sea, la mediadora asiste a la escuela y brinda el taller, la charla. Sí, claro. La coordinadora, bueno, ella es Alexandra Badilla, es súper increíblemente creativa, entonces realmente nos sentamos con ella y no solo los mediadores, ¿verdad?, sino todos los voluntarios en general que quieran participar en esa actividad en específico, nos sentamos a hacer metodología, nos sentamos a hacer materiales y vamos. Entonces, si es con niños, pues si nos tenemos que sentar en el suelo, trabajamos con los niños en el suelo. Si es con los chicos de la escuela, pues dependiendo de la edad, ¿verdad?, con los muchachos de colegio también. Y muchas veces nos pasa que sobre la marcha tenemos que ir cambiando, ¿verdad?, porque tal vez lo que funcionó con uno no funciona con el otro. Igual pasa con los adultos. Que hubo por ejemplo, hay un programa que se llama Gestores de Paz, que se dio para las jefaturas de una institución pública el año pasado. Y bueno, teníamos que ir, ¿verdad?, modificando porque de repente las personas tenían como resistencia, como que no querían y ahí vamos, ¿verdad? Pero en realidad es increíblemente dinámico y es simplemente que, o sea, lo que nos pidan y dentro de lo que nosotros podamos hacer, lo hacemos. ¿Por qué? Porque también buscamos el apoyo si es requerido, si necesitamos el apoyo de alguien en psicología o de lo que sea que se necesite, lo buscamos para poder crear el taller que se necesite. Licenciada, le comento, este programa es abierto a todo público, pero en su mayoría tenemos muchas personas abogadas o de recién ingreso también o estudiantes de Derecho. Me gustaría que por favor aprovechemos este espacio para que les haga una excitativa a las personas que nos están viendo a colaborar, ¿verdad?, en este tipo de ¿cómo le podemos llamar?, de programas en pro y en beneficio de la ciudadanía, como lo son las casas de justicia. Sí, bueno, buenísimo, definitivamente yo hago extensiva, agrandado y negrita, subrayado la invitación, porque vamos a ver, como persona uno cultiva muchísimas habilidades que de repente, inclusive en los ambientes laborales en los que nos desenvolvemos, no vamos a tener la oportunidad. Entonces es súper bueno. Yo misma he podido ver evolución en muchas cosas que antes, por no practicarlas, por no estar en eso, pues entonces ahora ha mejorado montones. Entonces realmente sí es una ganancia para uno. Después de eso, es una invitación, bueno, para los estudiantes ni qué decir, porque les da una visión muy distinta de lo que venimos viendo en la universidad, ¿verdad? En la universidad es como algo un poquito más estructurado y esto nos permite darnos cuenta, bueno, vean la negociación, cómo se aplica, se puede aplicar a todos los ámbitos, cómo va desenvolviéndose esto, el manejo de las emociones, que eso lo podemos aplicar absolutamente a todos los ámbitos del derecho. Y igualmente, para los que ya son profesionales, muchas veces el trato con el cliente no se les facilita, se estresan, bueno, acá hasta de planificación, porque ya les digo, o sea, planificación anual tenemos también, entonces de todo se aprende. Y es un aporte importante que podemos hacer con conocimientos que ya tenemos y que podemos poner al servicio de los demás. Eso se retribuye siempre, como personas se retribuye al 100%. Laura, y para las personas interesadas en asistir y recibir el apoyo de las casas de justicia, ¿a dónde pueden contactar? Ok, la información de contacto les va a aparecer en la pantalla, que es donde pueden escribir el correo o donde pueden llamar. Se contacta directamente a la DINARAC o a la casa de justicia que les quede más cercana, en cualquier parte del país, para ver si esa casa de justicia, bueno, aplica este tipo de cosas, ¿verdad? Si dan estos talleres, y si no, pues entonces para ver cómo se puede redirigir. Laura, no me queda más que felicitarla por su labor y agradecerle por su valioso tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su compañía. Les recuerdo que puede vernos a través del Facebook y del canal de YouTube del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Nos vemos la próxima semana.